Ok, pues primero que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que estés consumiendo este video. Y pues es el segundo video. Y yo pensaba que me iba a costar un poco más de trabajo, quizás el saber de qué hablar, el saber qué tipo de contenido subir, pero afortunadamente o desafortunadamente soy una persona que pasa una buena parte de su tiempo leyendo, estudiando, quizás viendo documentales a veces, y siento que ese tipo de contenido que consumo de alguna forma me permite reflexionar o adquirir determinadas ideas que pueden ser interesantes para la audiencia. Y en este caso me estoy leyendo el libro de Animales a Dioses de Yuval Noah Harari, que fue bestseller a nivel mundial hace algunos años, fue muy sonado y realmente yo tiene poco tiempo que lo comencé a leer, fue un regalo y he encontrado cosas interesantes en él. En este momento solamente voy a hablar acerca de una idea que prácticamente acabo de leer en el capítulo actual en el que me encuentro y si posteriormente les gusta el tema del que trato acerca de este libro, me pueden comentar o mandar un mensaje y decirme si quieren que haga un resumen acerca de todo el libro para aquellos que no lo hayan leído. Y si hay personas que ya lo leyeron, pues comenten acerca de cuáles son las reflexiones que ustedes tuvieron leyéndolo. Y pues el libro, haciendo quizás un resumen breve para poner a las personas en contexto, habla acerca de el Sapiens. El Sapiens como mm, una especie proveniente del género humano, porque menciona que así como existe el perro, el género perro, tenemos diferentes razas como Pug, que yo tengo uno, o Corgi, que también tengo uno y que seguramente se van a escuchar en un par de videos ladrando. Y así como dentro del género perro existen diversas razas, en el género humano también existieron diferentes razas de humanos, si lo podemos explicar de alguna forma, ¿no? Explicar de alguna manera sencilla y justamente habla de el Sapiens y comienza hablando desde el momento en el cual se cree que apareció, que no se tiene una fecha precisa sobre el momento en el cual apareció, pero sí se menciona que hace 70.000 años ya existía, porque han encontrado fósiles provenientes de esa época específicamente. Y hace un breve resumen acerca de las revoluciones. Sí, bueno, al menos él las trabaja de esta forma, como la revolución cognitiva, que fue aquella que nos permitió hacer un uso más sofisticado del lenguaje para generar ideas un poco más complejas, la revolución agrícola, que nos permitió de alguna manera domesticar cierto tipo de plantas y vegetales y con ello también ciertos tipos de animales. Y posteriormente pues se viene la revolución científica. Yo en este momento me encuentro todavía en la revolución agrícola. Pero menciona cómo fue posible que, primera, que el Sapiens se esparciera por todo el mundo. Segundo, que cooperara un determinado grupo de Sapiens con otro grupo. ¿Cómo fue posible que se expandieran por todo el mundo, no solamente colonizando nuevas tierras, nuevos ecosistemas, sino que se permitieran cooperar los unos a los otros? Y menciona que hubo tres puntos importantes que permitieron que el Sapiens cooperara de una manera muchísimo más amplia y pudiera dominar nuevos ecosistemas de una manera muchísimo más eficaz. El primero de estos es el dinero, ¿no? Naturalmente, porque si nosotros compartimos un objetivo común, que quizás puede ser el capital, y utilizamos ese mismo objetivo común para obtener determinados intereses, no solamente individuales, sino que también sociales, porque por medio del dinero podemos comercializar de manera muchísimo más eficaz, vamos a cooperar. Con otros individuos de manera muchísimo más simple, porque perseguimos lo mismo y eso mismo que perseguimos no solamente nos da un beneficio colectivo, sino que nos da un beneficio individual, ¿no? Y todos tenemos que creer en el dinero, en el uso del dinero para que esto funcione.
Segundo, habla de los imperios, que cuando un estado comienza a adquirir determinado poder militar o una población un tanto amplia, empieza a surgir la necesidad de expandirse, de gobernar nuevos horizontes. Y en el momento en el cual se expande y alcanza otra determinada aldea, esta aldea a la cual llega empieza a adquirir ciertos tipos de conocimientos y costumbres que son provenientes del imperio. Y no solamente esta nueva aldea colonizada empieza a tomar una forma similar al imperio que la está dominando, sino que el imperio también puede tomar ciertas ideologías, costumbres, creencias, cultura misma, y introyectarla dentro de las propias creencias del mismo imperio. Y conforme un imperio se va haciendo muchísimo más grande, es natural pensar que más individuos o más seres humanos van a empezar a cooperar entre ellos. Y el tercer punto es en el cual él introduce la religión, que es justamente el tema del que les quiero hablar. Lo dicho hasta este momento fue prácticamente para contextualizar, ¿no? Ya les comenté que si en algún momento me piden que haga un resumen de entero de este libro, pues para mí será excepcional poder realizarlo y que ustedes lo disfruten. Pero sí, hablando de cómo la religión empieza a unificar de alguna forma a los seres humanos. Primero que nada, el autor nos menciona que durante los inicios de nuestra especie se especula que gran parte de ellos no eran monoteístas ni politeístas. Esto quiere decir que no creían en un Dios específico, creador, que gobernaba todo y que a la vez no tenían una gran variedad de dioses, que cada uno de estos tenía habilidades particulares e intereses particulares, sino que se especula que durante los inicios de la historia humana el sapiens era una especie animista. Esto quiere decir que él creía que era portador de un alma y no solamente él, sino que todas las cosas que tenía a su alrededor en su ambiente eran poseedores de un alma. Existía el alma del río, el alma del bosque, el alma del roble, el alma del pescado, el alma de la hiena. Todas las cosas existentes poseían un alma. Esto quiere decir que tal cual no existía una jerarquía, porque si yo tengo un alma y el río tiene un alma y el pez tiene un alma, realmente no hay nada que nos haga distintos. Todos estamos compuestos de lo mismo, de materia y quizás de espíritu. Y estos términos los utilizo meramente para facilitar la explicación, porque son términos que están muy manoseados y que se pueden tergiversar de manera muy fácil, muy sencilla. Ok. Y menciona que después del animismo apareció el politeísmo, que todos, bueno, tenemos que primero que nada diferenciar, ¿no? Entre politeísmo y monoteísmo antes de hablar de estas dos posturas. El politeísmo es prácticamente eh, una forma de devoción en la cual se especula que no solamente existe un Dios único y creador con la capacidad de ejercer su voluntad sobre el todo, sino que existen diversos tipos de dioses y cada uno de estos dioses posee determinadas habilidades, posee determinadas influencias y se puede acercar uno a él de diversas maneras. Entonces, el politeísmo cree en distintos dioses a la vez, mientras que el monoteísmo solamente cree en un dios. Hay un único regente, que es el encargado de estructurar todo, de darle orden y de hacer que las cosas sigan su desarrollo adecuado. Ahora, se nos menciona que gran parte de las religiones antiguas o de las culturas antiguas eran civilizaciones politeístas. Esto quiere decir que creían en diversos dioses. Sin embargo, a pesar de que creían en diversos dioses, y sé que esto puede parecer contradictorio, pero vamos a escucharlo primero. A pesar de que creían en diversos dioses,
Eso no quiere decir que descartaran el hecho de que hubiera una fuerza, un poder, una energía, una deidad, un ente que fuera regente de todo. Y pongamos algunos ejemplos. La religión griega, que sabemos que tenía un amplio número de dioses, creían en Zeus, en Hera, en Atena, en Poseidón, en Apolo, en Hades. Pongamos quizás de ejemplo la religión nórdica, que sabían que existía Odín, que existía Thor, que existía Loki. Y sin embargo, a pesar de que existían estos dioses, había una fuerza que era todavía superior a ellos, la cual era la encargada de regir todo y que ocasionaba que el río siguiera su curso adecuado. Y la analogía del río ya nos dice bastante. Los griegos, tanto los griegos como los nórdicos, creían que el destino era el poder más grande que existía en la realidad y que a pesar de que existían dioses, estos mismos dioses eran presa del destino. Ahora vayamos, bueno, esto del lado del politeísmo. Ahora veamos del lado del monoteísmo, que es la idea más simple o más básica o quizás a la que más acceso tenemos, al menos de mi lado del mundo, que es eh, Centroamérica, que está regida justamente, bueno, no regida, pero sí la religión está monopolizada por el capitalismo. Y en este lado tenemos justamente el catolicismo o quizás el cristianismo o el judaísmo o el islamismo, en la cual existe un único Dios y hay que saber distinguir en que existe un Dios y sí, por supuesto, estas religiones capitalistas o cristianas tienen, bueno, el cristianismo no, pero ciertas religiones tienen a sus santos, ¿no? Que también pueden otorgarnos determinadas facilidades o ayudarnos con determinadas cosas si nos acercamos a ellos. Sin embargo, lo fundamental en el monoteísmo es que existe un único Dios y este Dios puede adquirir diversos nombres a lo largo de la historia, ¿no? Jehová, Dios, son los únicos que me sé. Abé, quizás. Y este Dios es el encargado, este único Dios es no solo el encargado de estructurar la realidad, sino que Él hace que todo suceda por su propia voluntad. ¿Qué nos dice el monoteísmo? Tenemos un Dios que es omnisciente, sabe todo lo que es, sabe todo lo que ha sido y sabe todo lo que será. Tenemos un Dios omnipotente que es capaz de ejercer su poder sobre el todo. Todo sucede por voluntad de Dios. Y tenemos un Dios omnipresente que está en todos lados al mismo tiempo. Entonces, tenemos estas dos formas de concebir la religión. Tenemos el politeísmo, en la cual creen en muchos dioses, y tenemos el monoteísmo, que solamente creen en uno. Eh, es interesante mencionar que se especula que el politeísmo fue de las primeras formas de religión que apareció, se especula. Eh, y que estas culturas que tenían un gran número de dioses, llegó un momento en el cual empezaron a adorar simplemente a uno y dijeron que ese era el Dios verdadero, el Dios correcto, el Dios benevolente y que los demás no existían. Sin embargo, eso no quería decir que tuvieran algún tipo de problema porque otras personas creyeran en otro tipo de deidades. Hablando del politeísmo, se nos menciona, bueno, Harari nos menciona que apareció algo muy interesante que es el dualismo, en la cual, como ya vimos, como ya vimos con el politeísmo, existen diversos dioses. Y hablando desde la perspectiva de las religiones dualistas, se nos menciona que existieron dos fuerzas en ciertos tipos de religiones.
Una fuerza era aquella que se encargaba de que todo fuera bueno, que todo fuera perfecto, que todo fuera correcto. Y existía otra fuerza, que era una fuerza malvada, que le gustaba el caos, la anarquía y la desestructura. Y estas dos fuerzas estaban en constante choque, por lo mismo de que eran ambivalentes. A una le podríamos llamar el bien y a otra la podemos llamar el mal, quizás. Sin embargo, ¿cuál es el problema con estas religiones dualistas? Porque nos está diciendo, existe el bien y existe el mal, y ambas son fuerzas creadoras e independientes. Una crea el caos y la otra crea la estructura. Sin embargo, aquí nace una interrogante muy interesante, porque si existe una fuerza que crea caos y existe una fuerza que crea estructura, bien, bondad y la otra maldad, entonces, ¿quién fue o qué fue lo encargado de estructurarlos a ellos? ¿Qué fue lo que hizo que apareciera esa fuerza buena y esa fuerza malvada? ¿Quién los puso en su lugar? ¿Quién les otorgó determinados papeles? ¿Quién les dijo que tenían que ser determinada cosa y la otra cosa no? Es la pregunta que hay que responderse, ¿no? ¿Quién generó ese orden específico? El orden de lo bueno y de lo malo. Esto del lado de las religiones dualistas. Ahora, vayamos con una religión monoteísta. Es un problema muy común y uno que con el que te encuentras de manera constante cuando estás leyendo acerca de religión o teología quizás o la filosofía misma. Y también es un problema que parece ser que han intentado solucionar diversos pensadores a lo largo de la historia y que quizás no se ha podido resolver de la manera adecuada porque seguimos hablando de él. Y ese problema es el problema del mal, porque desde la perspectiva monoteísta, estamos mencionando que existe un único Dios que se encarga de ser regente de toda la realidad, que es omnipotente, que todo pasa por su voluntad. A la vez es perfecto, y si es perfecto tiene que ser benevolente, tiene que ser puro, tiene que ser bueno. Entonces, si tenemos a un Dios que es omnipotente, ¿por qué existe el mal? Porque si Dios es omnipotente, entonces pudiera él mismo, por su propia mano y por su capacidad de ejercer su voluntad sobre el todo, poner fin a la maldad con un simple parpadeo, con un chasquido, quizás una expresión muy antropológica, desaparecer el mal en un santiamén. Y si no lo desaparece, es que no es todopoderoso. Entonces, nos encontramos con estas dos problemáticas. Si vemos el monoteísmo, nos encontramos que tenemos a un Dios perfecto y omnipotente, pero a la vez existe el mal. Entonces, si existe el mal, ¿mi Dios no es omnipotente? ¿O por qué existe el mal si mi Dios es bueno y a la vez tiene el poder de regir toda la realidad? Y por el otro lado, en una postura dualista, nos encontramos con el hecho de que existen dos fuerzas, la fuerza del bien y la fuerza del mal, pero no sabemos por qué ellos desempeñan determinado papel, por qué siguen determinadas leyes, quién les dio ese orden preestablecido, por qué continúan actuando de la forma en la que lo hacen, quién estipuló que lo hicieran de esa manera. Entonces nos encontramos con esos dos problemas. Uno que nos dice, existe el bien y existe el mal. Son dos fuerzas distintas. De ese lado no tenemos que responder el problema del mal porque ya sabemos que son fuerzas aisladas, pero nos preguntamos por el orden. ¿Quién estructuró al bien y al mal? ¿Quién fue el que los creó y los hizo actuar de esa determinada manera? Y del lado monoteísta, tenemos justamente que existe el mal. Y si mi Dios es todopoderoso y perfecto y benevolente, entonces ¿por qué existe?
¿Cuál es la solución que nos da Noah Harari? Él menciona, existe una posibilidad que no tiene fisuras, que no tiene contradicciones lógicas y que puede ser bastante convincente, pero que ningún pensador ha tenido el estómago de postular. Y esta nos dice así: Dios es todopoderoso, omnipotente y a la vez es malvado. ¿Cuál es la falla que encontramos en este argumento? Existe un único Dios encargado de estructurar todo, pero a la vez ese único Dios es malvado. Por eso existe el mal, porque dentro de su voluntad está que exista. Y como Él es todopoderoso, todo pasa de la forma en la cual Él quiere. Y Él quiere que las cosas no siempre sean buenas o estructuradas, ni piadosas. Pero quiero mencionar, ya concluyendo ligero resumen o paréntesis, quizás no es ni siquiera un resumen del libro porque dice muchas cosas muy interesantes, que no es la idea que yo comparto completamente y realmente considero que me falta estudiar todavía muchísimo más para poder posicionarme de algún lado, ¿saben? Sin embargo, sí me pareció una postura sumamente interesante y si alguno de ustedes quiere profundizar un poco más respecto a ella, pues échenle un ojo al libro de Animales a Dioses, Sapiens de Noah Harari, y pues déjenme en la cajita de comentarios qué fue lo que les pareció. Y pues así como este video, se vendrán otros en las cuales mencionaré un poco sobre las cosas que voy leyendo o las reflexiones que van surgiendo en la vida cotidiana. Y pues sin más que decir, nos vemos en la próxima.